sean bienvenidos a esta cuarta mesa del Consejo Colóquio de Ética y Filosofía Política en homenaje al doctor Fernando Huesca, y cuyo tema es la teoría crítica y la crítica de la filosofía. Y bueno, ahora contamos con varios ponentes, y el primer ponente es Tomás Arenas Ortiz, que nos presenta la cuestión moral del sujeto escindido a partir de la categoría freudiana de superior, un acercamiento desde Erich Fromm y Elizabeth Rovinesco. Y bueno, Tomás Arenas Ortiz es estudiante del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB. Entonces, le damos la palabra a Tomás. Primero que nada, organizamos el profesor Isaac y su servidor, que se pueda abrir el espacio para poder mencionar estos temas. Sin más que nada, les daré lectura a la ponencia. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Marx. Esta presentación se divide en 4 partes breves: la postura de Fromm como psicoanalista y el de la teoría crítica, que propone alcanzar una vida ética cuando el individuo se hace responsable de su horizonte histórico y social. Luego compararemos tal postura con una idea general acerca de su yo freudiano, principalmente de carácter escéptica, pues pone el acento en la indecisión del sujeto, al que difícilmente podrá interesarle más la necesidad colectiva que su perverso deseo de hacer lo que otro más le importa. Después se analizará la vida de Elizabeth Rovinesco en su reciente libro El Yo Soberano, ensayo sobre las derivas identitarias, porque queremos subrayar la alternativa que ofrece en el marco actual de los desafíos a los que la subjetividad se enfrenta para sostenerse a sí misma como proyección más o menos clara, de aceptar la fractura, la ruptura o huella de la que cada uno es portador en estado de lucha con los que intentan condicionar la vida personal y obligar a cumplir un destino para el que nadie está realmente preparado. Finalmente, invitamos a una revisión filosófica de las posturas de Fromm y de Rovinesco para poder profundizar en la cuestión moral de nuestro tiempo, que nos devuelve al debate freudiano del superyo o de la ley interna al mandato irrevocable. Debe transferirse para que el ser humano sepa cuál es su verdadero camino a sí mismo. Previo al desarrollo de estos puntos, caben ciertas declaraciones. Eric Fromm se formó en la tradición filosófica de la escuela crítica, pese a las descalificaciones a su obra, para algunos no considerada ni filosófica ni psicoanalítica. Por otro lado, acá tomaremos la categoría del superior de Freud, en la noción más común, la dimensión psicológica ya en conflicto, que responde o reacciona a todas las imposiciones y estatutos, pero que no nacen en el seno del individuo, sino que son adoptados como alimento, guía o modelo moral de nuestros actos cotidianos. Lo último es que al decir que pretendemos generar una invitación desde la filosofía para abordar el tema, nos referimos a que el psicoanálisis posee elementos que nos ayudarían a comprender las dificultades de llegar a una conclusión, como si se tratara de una respuesta o alternativa ideal al problema del ser moral del hombre. Si en nuestra lectura de los autores formados en el campo psicoanalítico resaltamos que lo humano difícilmente es en esencia bueno o malo, es porque de acuerdo con el psicoanálisis, el tema en cuestión es el de la liberación del individuo frente a todo lo que le ofrece el medio, hoy orillándolo a elegir realizarse como yo soberano, un sujeto cualquiera que cree gobernar y gobernarse con o sin atributos éticos. La postura de Eric Fromm de conjugar el psicoanálisis y la teoría crítica tuvo como consecuencia el hallazgo de una subjetividad herida por la historia personal que cada sujeto enfrenta solas, pero que desea alcanzar una vida ética al participar de una historia social o colectiva. La obra de Fromm remite insistentemente a la idea de un individuo que hace de su experiencia de comprender el mundo el principio ético de la convivencialidad. Nadie puede descubrir su destino si no se realiza humanamente en las metas colectivas
con las que se identifica en diversos momentos de su desarrollo. Por ejemplo, con la familia durante la infancia, con los amigos o después, o con el ser amado a lo largo de la vida. El vínculo con nosotros aclara que en nuestra particularidad hay profundas necesidades que a través del lenguaje, los afectos y las versiones se cubren gracias a la presencia de quienes son, al igual que uno, seres de búsqueda, de deseo y de esperanza. Una interpretación de tal naturaleza enfrentaría serias objeciones, porque estar cerca de nuestros semejantes implica la mayoría de las veces rechazo, oposición, ruptura, lucha o competencia. Todas estas vivencias expresan la inclinación al ser humano al egoísmo. Freud pensó que la actitud egoísta era el resultado de un amor fallido desde el nacimiento, el cual no pudo restablecer el lazo erótico entre progenitor y descendencia. Por ejemplo, el niño que no recibe una motivación de sus padres para convivir con otros niños, porque tiene miedo de que algo le suceda, es posible que al crecer enfrente dificultades para comunicarse en sociedad. Pero en lugar de seguir la vía de Freud y tomar al mito como fuente de explicación, el problema de cómo sobrellevamos esa posición destructiva. Eligió la definición del sujeto como ser social, cuya tarea en la vida es ejercer la responsabilidad de tratar a los demás reconociendo su límite, su individualidad. El sujeto no está en oposición de exigir a los otros que hagan por él lo que no es capaz de hacer por ellos en la sociedad representada como un espacio de acuerdos para tratarnos educadamente. Vivimos de manera concreta la capacidad de tolerar y empatizar con nuestros semejantes. A dicha ética humanista la caracteriza entonces oponerse a cualquier imposición, porque todo lo que se siente a la fuerza es expresión de autoritarismo. La postura de Freud acerca de la ética, el individuo y la sociedad ayuda a construir alternativas para hacer de la vida un arte de convivir. En su visión del hombre como ser social es importante descubrir los medios que hagan modular la conciencia, el carácter y el ánimo. Sin dicha preparación, que abarca incluso la esfera del espiritual, es fácil desesperarse y actuar en contra de los demás. Su postura acerca de lo social es la que recupera las nociones de la teoría crítica, cuando la libertad no es el valor fundamental a defender a través de un sentido racional y objetivo, es decir, que se apoya en la discusión inteligente y evita sugerir que solo unos cuantos tienen la verdad sobre temas que atañen a todos. Entonces la colectividad acaba obedeciendo sin dudarlo las estructuras ideológicas y materiales impuestas que despersonalizan y convierten las necesidades sociales básicas en privilegios inalcanzables o duros desafíos. Si en medio de los vínculos sociales el individuo experimenta odio, envidia, vergüenza e incluso temor, hará falta que realice un trabajo de análisis en el que las preguntas íntimas que cualquiera busque evadir hayan respuestas sinceras a cómo se originó su malestar, por qué ha puesto una barrera entre él y los otros, si considera que podrá tener una vida que alivie la ruptura y trascienda la separación. Freud cuestiona la teoría freudiana para explicar la dialéctica entre ceder, aceptar pasivamente y proponer activamente. No pretende subrayar la tendencia destructiva del individuo narcisista. En su lugar, Freud considera más importante mostrar que el cambio social es imposible si el sujeto no logra reconocer que su bienestar depende del bienestar común, pero tampoco hay cambios que favorezcan a la sociedad si cada uno de sus integrantes se retrae de manifestar su anhelo de alcanzar un estado mejor, es decir, en la sociedad fundada en el amor. El mayor impedimento para que un individuo viva éticamente, poniendo en primer lugar a la sociedad, es, de acuerdo con Freud, que nadie está satisfecho con la idea de hacer moralmente lo que es correcto, pues anida en la psique inconsciente la inclinación a lo perverso y a la violencia, nunca como estados absolutos, sino como medios para lograr un fin desafortunadamente inalcanzable, descubrir quién es independientemente de lo que crean los otros de él. Tanto importa saber qué piensan los demás de uno que produce la esfera psíquica del superyo.
Ahí las normas de conducta, las reglas que reprimen los impulsos más profundos, acaban por darle al hombre una guía de vida, propensa a transformarse en prisión más que en zona de libertad y autonomía. Cuando se habla de lo perverso, suele relacionarse inmediatamente con manifestaciones más bajas e inmorales del ser humano, las incluso el discurso especializado llama perversiones o opciones perversas. Para el historiador y psicoanalista Elizabeth Riesco es más complejo interpretar esta dimensión oscura, la ibris, como lo objeto a nivel inconsciente. Es verdad que lo perverso representa aspectos negativos o oscuros del hombre, sin embargo también muestra cómo llevamos o soportamos nuestras vidas, la forma en la cual nos negamos a que sigan tomando más de lo que ya nos han quitado. Ruminesco propone un acercamiento original a las derivas identitarias, gobernadas por los ideales del superyo, poder ser uno mismo sin elegirse sobre algo de autoridad por encima de otras miradas o construcciones, especialmente las que afectan de modo directo la capacidad de ser un sujeto para asumir su falta. El hombre constantemente se pregunta por su identidad. Ella no se da gratuitamente desde el nacimiento, se va formando de acuerdo con nuestra vida, comienza a avanzar y se encuentra siempre expuesta a lo que pueda surgir en el exterior del sujeto, pero también en su interior, de tal manera que posee un papel fundamental, porque a través suyo creamos lazos afectivos que nos relacionen con otros. El psicoanálisis se encarga de explicar por qué el individuo vive ligado al superyo durante el desarrollo de su psique, al otorgarle inconscientemente un papel fundamental, lo que implica mantenerse en conflicto con todo principio moral. El sujeto se verá a sí mismo indefenso o susceptible, porque una vez que los ídolos caen ante los ojos de él, no puede superar o transgredir aquello que represente a la psique superyoica, como el padre en ese momento experimenta. La tragedia en sí misma, que siempre le acompaña, pero su contenido está reprimido Cuando el peso de las exigencias impuestas por la cultura cae sobre nosotros, aquella tragedia nos volvemos conscientes, y es ahí cuando nos preguntamos por nuestra identidad, porque nos volvemos seres frágiles, aunque siempre lo fuimos, pero no quisimos ser conscientes de aquello. Ruminesco tomará la categoría de identidad como el centro de vuelos morales, de los muy diversos sujetos y personajes contemporáneos, que estudia defensores y opositores del género, la raza y el nacionalismo, etc. Sobresale la figura del individuo común o cualquiera que cree haber vivido moralmente, al tiempo que sabe que esa no es la vida que ha elegido. Es una mezcla peligrosa de pulsiones inconscientes destructivas, con la pérdida de respuestas y la angustiosa inseguridad del yo, el cual no dejará que pase un día más sin arrebatarle a la bondad de quien es realmente la satisfacción de actuar conforme a principios, reglas o mandatos a costa de la agresión, el crimen, la venganza, porque cuando se afirma la muerte y no la vida, cuando se rechaza el sentido, en lugar de construirlo, es probable que aquel que defienda determinada postura acerca de cómo vivir desee aventajarse a las demás imposiciones como soberano. Para el historiador y psicoanalista francesa Pablo Citar, no hay nada más regresivo para la civilización y la socialización que establecer una jerarquía de las identidades y las pertenencias. Aunque la afirmación de identidad es siempre un intento de oponerse a la marginación de las minorías oprimidas, en ellas se advierte un exceso de reivindicación de sí mismo, un deseo loco de no mezclarse con ninguna comunidad distinta a la propia, lograr la realización de las acciones morales que no impongan ideales a la subjetividad, de suyo y sin vida, y que experimentan como verdades que se sostengan en sentido, aunque esto no impedirá la subsistencia de conflictos con la parte inconsciente del individuo. Será una alternativa completa a la postura de Fromm y pensamos mucho mejor, justificada y más viable.
exclusivamente desde la mirada de la filosofía crítica. Y bueno, paso a leer, antes de darle la palabra a Luis, una pequeña semblanza curricular para que... Luis Adrián es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Es director del Colegio Profesional de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, la COMEFI, además de ser secretario académico de la Red Mexicana de Historiadores de Ciencias de la Salud y socio ordinario de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Ha sido docente de diversos cursos para el Departamento de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y actualmente cursa doctorado en Historia de las Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, dirige el grupo de investigación en bioética Florence Nightingale de filosofía en la red y además es coordinador del Seminario Permanente de Filosofía y Medicina del Colegio Profesional de la COMEFI. Adelante. Muchas gracias. ¿Me puedo parar? Porque sí. No tomé en cuenta que la secretaria está. Bueno, mientras me voy parando, les comento rápidamente que esta ponencia surge de la inquietud. Cuando uno es estudiante, lee la crítica de la razón pura, en el mejor de los casos, y también leemos los textos de filosofía de la historia de Kant y parecen totalmente dispares. Por ejemplo, si ustedes leyeron que es la Ilustración, o por ejemplo leyeron la Historia Universal en el sentido cosmopolita, son textos relativamente sencillos de entender, donde el objeto de Kant es la vislumbrar una sociedad donde sea posible la autonomía y la libertad. ¿Qué tiene que ver eso con la crítica de la razón pura? Por ejemplo, para Foucault tiene un pequeño texto que se llama ¿Qué es la crítica?, fruto de algunas conferencias que da en el 76, donde distingue en Kant un método crítico de una filosofía crítica. Y dice, yo me quedo con la actitud crítica de Kant, pero no con el método crítico, porque el método crítico llama a hacer alusión a un sujeto que es esencia, por supuesto con lo que Foucault no está de acuerdo. Sin embargo, ¿es posible realizar esta distinción en Kant? Mi argumento es justamente que no. Y de esto surge esta ponencia. ¿Cuál es la relación entre la autonomía de los sujetos, la crítica de la razón pura y un sitio donde lo vamos a aplicar de manera, me parece a mí clara, en la relación médico-paciente, que fue un fenómeno que a Kant le interesó, pero muy poco abordado desde el punto de vista de los estudiosos de Kant. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? En primer lugar, vamos a hacer una definición de la crítica como instrumento del filosofar, lo cual me parece adecuado para este marco. En segundo lugar, vamos a aplicar la crítica a un fenómeno social de urgencia contemporánea, como lo es la estructura de las relaciones médico-paciente. Actualmente es un tema que en bioética es bastante recurrente. ¿En qué sentido? En que se distingue, por ejemplo, una relación médico-paciente mediada por el paternalismo, donde el médico es el padre del enfermo y el médico tiene la verdad del enfermo. Hay otras relaciones que se plantean en la relación médico-paciente, una relación de comparación, una relación de dependencia. Vamos a ver más o menos qué relación médico-paciente se puede esbozar a partir de la filosofía de Kant. Pero vamos a comenzar entonces con la definición de la crítica práctica. Muchas gracias. ¿Cuál es el argumento de la ponencia? En primer lugar, ¿qué es la filosofía crítica? En segundo lugar, la filosofía crítica en relación con la autonomía, es decir, ¿qué tiene que ver la crítica de la razón pura con qué es la Ilustración? En tercer lugar, filosofía crítica y medicina. Y finalmente, crítica de la relación médico-paciente. Aquí voy a hacer alusión a algunas ideas de Karl Jaspers. Siguiente diapositiva. Una definición de filosofía crítica que podemos encontrar en Kant es la siguiente. La filosofía crítica es aquella que no comienza con intentos de construir o destruir sistemas, o simplemente de colocar un techo sobre soportes sin casa, para ir a refugiarse allí en ocasiones, sino que comienza su empresa de conquista a través del examen del poder de la razón humana. Sobre dos cosas quiero llamar la atención. En primer lugar, que se menciona explícitamente que la filosofía crítica no es un intento de construir ni destruir sistemas. No es una filosofía nietzscheana, por ejemplo, que sea destructora, a pesar de que algunos metafísicos de la época de Kant, Mendelssohn, por ejemplo, llamaban a Kant el gran destructor o el omnidestructor, el destructor de todo, ¿no? Repito, no se trata entonces de una filosofía que busque destruir otras filosofías. Bueno, la filosofía de Nietzsche también tenía un aspecto creativo, pero bueno, eso vamos a poner en el tema. También, por supuesto,
dice que tampoco se busca construir un sistema. La filosofía crítica no es el intento de construir un sistema. Por ejemplo, Ortega y Gasset dice al respecto de Kant que Kant no tiene una filosofía, lo que tiene es una crítica, ¿no? Y en ese sentido, este párrafo de Kant le da bastante razón a las observaciones de Ortega y Gasset sobre la filosofía de Kant. Para continuar, me gustaría hacer alusión a estos últimos renglones, donde se menciona que la empresa de conquista de la filosofía crítica se realiza a través del examen del poder de la razón humana. Una definición estándar de filosofía crítica sería un examen de las condiciones de posibilidad. En ocasiones, en la crítica de la razón pura, examen de las condiciones de posibilidad del entendimiento. En la crítica de la razón práctica, examen de las condiciones de posibilidad para la comprensión de las leyes de la libertad, ¿no? Todo lo planteamos en términos de condiciones de posibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre este examen de las condiciones de posibilidad y la autonomía. Esta es una cita de que es de Ilustración, una cita bien famosa. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piense por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc. Entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Es un párrafo que me parece aparentemente sencillo de entender, sin embargo hay algunos factores que no están en consonancia con nuestra experiencia actual. Por ejemplo, cuando se habla del médico que me prescribe la dieta, hay que tomar en cuenta que para Kant la dieta es un régimen de vida, no es solamente una manera de alimentarse, por ejemplo. Entonces Kant está hablando de un médico que tiene la autoridad para prescribir modos de vida a los individuos, es decir, que tiene bastante poder sobre los sujetos, no solamente sobre lo que comen, ¿no? Yo quería llamar la atención en este párrafo porque hace alusión a tres grandes primeras, dos usualmente muy abordados en la filosofía, ¿no es cierto? Si hay un libro que piense por mí, hay una autoridad epistémica sobre mí, ¿no? Es un tema de la filosofía bien tratado. En segundo lugar tenemos el tema del director espiritual, el tema de la moral, ¿no es cierto? Pero ¿a qué tema corresponde esta última parte donde Kant habla de la autoridad del médico que prescribe la dieta? Sobre los temas anteriores y estas relaciones de poder que se forman entre los maestros y los alumnos, los maestros y los discípulos, sí he escrito mucho. Pero ¿qué hay al respecto del médico que prescribe la dieta? Y justo sobre esto quería llamar la atención. La pregunta por la ilustración, en este texto que es de ilustración, en alemán auxiliar, ustedes lo saben y si no se deben informar, se asume como una investigación al respecto de orden social que propicie el uso adecuado de los límites de nuestras facultades. Es decir, la pregunta por la Abklärung es también una especie de crítica que promueve una clasificación de los límites legítimos de las capacidades y acciones de los individuos en una sociedad. Recuerden, por ejemplo, esta distinción entre la razón pública y la razón privada que existe en el texto de que es de ilustración. Es una delimitación de hasta dónde puede llegar siendo un profesionista alguien en la crítica social, por ejemplo, ¿no? Delimitación de lo que cada persona debe hacer en su sociedad. Entonces ahí ya tenemos una primera pista para encontrar una relación entre la crítica, en el sentido de clasificación de las condiciones de posibilidad, y la emancipación que viene de la ilustración. Porque recuerden ustedes, ¿qué es para Kant la ilustración sino la salida de la autoculpable minoría de edad? Es decir, la búsqueda de la emancipación. Siguiente diapositiva, por favor. Filosofía crítica y medicina. Aquí vamos a aterrizar ya el asunto en este tercer ejemplo que yo les mencionaba sobre la relación entre el médico y el paciente. Aquí vemos a Voltaire y a Rousseau paseando juntos viendo el camino de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque son ilustrados. Personajes bastante peculiares, por cierto. La división entre facultades superiores y facultad inferior se debe al interés del gobierno por determinar y censurar los contenidos en teología, derecho y medicina. Esta es una cita de un libro buenísimo de Kant, desgraciadamente también dentro de los que menos estudian, El conflicto de las facultades, escrito por Kant a lo largo de 1797, después de que Kant se le levanta una orden de censura de parte del gobierno prusiano. Porque si ustedes no lo saben, a Kant se le acusó, clásico, de las dos acusaciones que se le hacen a los buenos filósofos: impiedad y corromper a la juventud. Entonces, hacia sus últimos años, a Kant se le prohibió hablar públicamente sobre temas vinculados con la religión. Entonces Kant se tuvo que esperar a que muriera el rey para volver a publicar. Una historia interesante, por cierto.
Porque a veces hay memes, ¿no? De Kant comparado, ¿qué tan punk es un filósofo? No, pues el más punk es Nietzsche. No, Kant es básicamente un policía. Y de repente te enteras de que en realidad Kant fue censurado y considerado como peligroso de parte de las autoridades prusianas. Así es. Al gobierno le interesa por encima de todo aquello que procura un fuerte y duradero influjo sobre el pueblo. Y de esa índole son las materias de las facultades superiores. Es decir, ¿por qué el gobierno quiere meter la cuchara en las facultades de Derecho, en la facultad de Teología y en la facultad de Medicina? Porque interviene en las cosas que el pueblo desea. ¿El pueblo qué desea? El pueblo desea, en primera instancia, salvar el bienestar de sus bienes y de su propia vida, por eso es que es importante el derecho. En segunda instancia, quiere salvar su salvación, es decir, quiere asegurarse la salvación eterna, por eso al gobierno le interesa la facultad de Teología. Y en tercera instancia, quiere tener una buena salud, quiere abusar de sus esfuerzos sin tener consecuencias al respecto, y por eso al gobierno le interesa la facultad de Medicina. A mí me parece que Kant ya entrevé algunos temas que Foucault tendrá en su foco de estudio con el análisis de la biopolítica, por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, se puede hacer un control del pueblo a partir de la salud. Eso lo dice claramente Kant, lo tiene bastante claro. Hay condicionantes que modifican la relación ideal entre médico y paciente desde el gobierno y la inclinación. Es decir, hay una manera en la cual médico y paciente se relacionan de manera ilegítima cuando el médico se vuelve autoridad de la razón del paciente. Los móviles que el gobierno puede utilizar para cumplir con su objetivo de influir en el pueblo serían los siguientes. En primer lugar, el bien eterno, desde el cual luego el bien civil, en cuanto miembro de la sociedad, y finalmente el bien corporal, vida y salud. Según el instinto natural, el médico habría de ser el personaje más importante para el hombre al tratarse de quien prorroga su vida. Nos dice Kant que inclusive el sacerdote, esperando él mismo la salvación hacia el final de sus días, llama al médico para prolongar lo más posible su estadía en este valle de lágrimas. Es interesante porque digamos que socialmente el teólogo tenía mayor relevancia, inclusive en la universidad, pero desde el punto de vista del ser concebido como un ente biológico que teme por su bienestar biológico, que por cierto tiene mucha relación con Fromm, entonces el hombre le otorga más autoridad sobre él al médico que al sacerdote o que al abogado. Tema muy interesante que, repito, Kant ya tenía muy claro. Siguiente diapositiva, por favor. Usualmente se acude al médico reclamándole sanar a los enfermos cuando estos han abusado de sus fuerzas. Vivir honestamente, no cometer injusticias y mostrarse moderado en el goce son formas universales y efectivas para cuidar de la salud física y psicológica. Todos hemos pasado por ello, todos nos hemos pasado de pozoles y posteriormente vamos con el doctor Simi para que nos dé algunas pastillas cuando nosotros no reconocemos que estamos justamente allí por haber abusado de nuestras fuerzas. Es decir, si usáramos algo que Kant denomina la dietética filosófica, no habríamos llegado al médico en primer lugar. Es decir, Kant dice que toda receta médica necesita un poco de filosofía. Siguiente diapositiva, por favor. Esto ya básicamente para terminar, Kant nos dice, Kant escribe este texto, el conflicto de las facultades, recopilando algunos textos que él ha escrito hacia el final de su vida. Uno de ellos son cartas que Kant le escribe a Hufeland. Hufeland, de hecho, era el médico más renombrado de su época en Alemania. Hufeland tenía un libro que se llamaba El arte de prolongar la vida, y Hufeland le pide a Kant que lo comente. Este es uno de los comentarios que hace Kant respecto del libro. El médico es un artista que toma su arte directamente de la naturaleza, supervisado por el gobierno a través de un Consejo Superior de Sanidad. Lo que el gobierno puede prescribir sobre el ejercicio de la medicina se reduce a promover que haya médicos para el pueblo e impedir la práctica de los curanderos. Traducción, porque eso pasa cuando no lea acá, necesita una traducción del español al español. El médico va más allá de sus funciones cuando trata de intervenir en la población de una manera que no es conforme a su arte. Kant dice, la medicina se parece a la filosofía, en tanto el médico como el filósofo toman y analizan su objeto de estudio directamente de la naturaleza. Hay que recordar que para la época de Kant, la filosofía abarcaba básicamente el conjunto de las matemáticas, la física, otras ciencias, ¿no? Entonces, el filósofo es esencialmente un investigador, pues el médico también es un investigador. Entonces, cuando le quitamos toda esa investidura de autoridad social que pone sobre el gobierno por intereses particulares, el médico recobra su libertad como investigador y se acerca a la filosofía.
Y aquí hay algo muy interesante, que nos dice explícitamente que lo que tiene que hacer el gobierno con respecto a los médicos son solamente dos cosas. En primera instancia, asegurarse que haya médicos para el pueblo, suficientes médicos para el pueblo, por lo tanto también distribuirlos y impedir la práctica de los curanderos, ¿no? Eso podría ser, por supuesto, polémico, porque los curanderos son una manera de realizar la medicina que va más allá de la epistemología de los médicos, pero por supuesto en ocasiones es necesario detener a quienes promueven cuidados a la salud que en realidad no redundan en un bienestar. Siguiente apuesta. Finalmente voy a hacer algunas observaciones de Karl Jaspers que me parece que van bastante ad hoc con lo que observa Kant. Me voy a pasar de este lado porque la diapositiva no se ve allí. Nos dice Karl Jaspers en la práctica médica y la era tecnológica, es un texto que Jaspers escribe con conferencias que da en la década de los 60. El paciente no quiere saber en realidad, sino obedecer, que es lo que había visto Kant. La autoridad del médico es para él un anhelado punto firme que lo exime de la propia reflexión y de la propia responsabilidad. Mi médico me lo prescribió, constituye una cómoda liberación, porque a menudo el individuo no es razonable como el paciente, sino irrazonable, y opuesto a toda razón, la relación médica ideal necesariamente debe alterarse. Recuerden el asunto de la autoculpable minoría de edad en Kant. En Kant somos autoculpables de nuestra minoría de edad. Aquí Jaspers está diciendo que el paciente también tiene responsabilidad en eso que en primera instancia, por ejemplo, Kant le atribuía a las autoridades gubernamentales. El paciente irracional promueve una medicina irracional. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Adrián por esta interesante y necesaria exposición. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que va a cargo del compañero Jorge Muñoz de Jesús, y su ponencia se titula Más allá de la dominación, una propuesta mediadora de la hermenéutica en las interpretaciones críticas, marxistas y psicoanalíticas de la existencia. Y bueno, antes de darle la palabra a Jorge, procedo a leer una pequeña semblanza curricular. Jorge Muñoz es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Filosofía y Letras, de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras y de la maestría en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ambas pertenecientes a la UNAM. Su trabajo de investigación en la maestría se titula Padeciendo el placer de ayudar, un estudio crítico del voluntariado en México. Sus áreas de investigación son principalmente la filosofía política, la filosofía mexicana, el marxismo, la teoría crítica, la hermenéutica y la fenomenología dialéctica. Además, es miembro fundador del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana y Latinoamericana. Bueno, entonces, sin más que agregarle, cedo la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, pues muchas gracias a las organizadoras y organizadores de este congreso o coloquio. También gracias porque aquí fue la última clase que tuve con el profesor Huesca y la verdad es que esta ponencia fue, digamos, discutida también tanto en espacios escolares como extraescolares. Aquí está al lado el maestro Luis, asistí a 3 cursos extracurriculares que me hubiera gustado ir desde antes para absorber más conocimiento del profesor, pero digamos que me da gusto. Hace rato también lo escuché allá abajo, que las semillitas que sembró el profesor Huesca están floreciendo, ¿no? Y pues posteriormente van a dar mucho fruto, eso espero yo también. Entonces, bueno, mi clave de la ponencia es entender una praxis propia. La hermenéutica la veo como esa comprensión de la existencia propia a partir de lo que ya somos y de que ya existimos. En ese sentido, para mí es importantísimo encontrar una praxis revolucionaria en estos tiempos, pero que sea completamente concreta y que sea completamente individual. Y con eso no quiero reducirlo a términos singulares y particulares, sino unirlos a elementos universales en el sentido dialéctico. En primer lugar, veo a la teoría como aquella parte a la que dirigimos la mirada. O sea, nosotros, desde Husserl, hablando fenomenológicamente, el ver parte de solo observar un lado de una cosa. Entonces, ese lado que vemos es una perspectiva únicamente de la que nosotros podemos observar.
Entonces, yo también parto de una metodología o una propuesta que estoy apenas concretando, que es una fenomenología dialéctica, en donde utilizo ese ver fenomenológico, esa experiencia en primera persona, pero también ese estar situado desde ser en el tiempo y el tiempo en el ser. O sea, digamos, lo importante aquí es considerarse ya parte de un punto histórico concreto. Entonces, esa es mi tirada. Y dialéctico porque no puede existir para mí una fenomenología en primera persona que no sea crítica. También, digamos, comprendo que la realidad, entendida ya sea socialmente o totalizante, es una construcción dadas las ciencias sociales. Digamos, las ciencias sociales construyen el objeto y eso es lo que permite observar precisamente las perspectivas. Entonces, no sé si me consiguieran un plumón, pero lo que yo quiero que se imaginen, esto es un modelo nada más, es meramente esquemático, no quiero decir que la realidad se reduzca a meros lados, sino que observando un cubo, cada cara sería, muchas gracias, digamos, la teoría o la perspectiva con la que nosotros vamos a observar ese mundo. Entonces tenemos un cubo y si el ojo, este ojo digamos también es una metáfora, es un ojo concreto, históricamente situado, que también hablo desde ciertos feminismos, ¿no? Del lugar de enunciación y el pensamiento situado. Entonces tenemos la perspectiva concreta y cada teoría vendría a ser un lado de este cubo que es la realidad en sí misma. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la teoría crítica, nuestro ojo va a ver una perspectiva única que es la teoría crítica, y ahí va mi pregunta, ¿no? Más allá de la dominación. El marxismo también, voy a pasar por él para dar un ejemplo, el marxismo ortodoxo sería otra cara, ¿no? Yo sé que, digamos, si somos completamente dialécticos, esas caras no están divididas, simplemente es una restricción analítica para que se dé a entender lo que quiero dar. Entonces, digamos, otro punto que quiero analizar aquí pues es el psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis sería otra cara de esta realidad. Dependiendo de cómo nosotros postremos la mirada, digamos, en cada cara, va a ser la realidad que nosotros vamos a interpretar y que del mismo modo nosotros vamos a interpretar nuestro porvenir. Entonces, dando esa introducción, pues ya entro de lleno. Para mí toda la filosofía es verdadera. Esto lo tomo de Gauss, en cuanto a que él también, digamos, llegó a esta conclusión de que toda idea es una reacción concreta de la circunstancia dada. Entonces, digamos que toda filosofía, desde su punto de vista concreto, es verdadera. ¿Y por qué es verdadera? Porque se apropia de esa realidad histórica. Entonces, también retomo a Marcuse, que precisamente fue de los primeros en hacer este acercamiento entre la fenomenología y el materialismo histórico, y él pensaba precisamente que la verdad es una apropiación concreta de esa comprensión de la existencia. Entonces, yo no quiero eximir tampoco la teoría y la praxis. Hay que entender que si en la hermenéutica el propio respirar, el propio beber agua, el propio sentarse ya concibe en sí mismo una interpretación, entonces también las teorías vienen de la mano. Entonces, cuando nosotros caminamos, ya tenemos una teoría de por medio del caminar. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? O sea, no puede existir una praxis sin teoría y viceversa, no puede existir una teoría sin praxis. También, digamos, me uno a la hermenéutica porque esa interpretación de las ideas ajenas tiene que llevarse a cabo a partir de una fusión de horizontes de sentido. Entonces, yo no puedo leer a Marx y, digamos, aplicar enteramente la teoría del valor a nuestros tiempos cuando la propia
evolución de la vida, por así decirlo, o en su movimiento vivo, ya digamos, no es que esté completamente caducada, pero ya son otras especificidades históricas. Entonces, eso nos va a detonar hermenéuticamente prejuicios en primer lugar. Vamos a darnos cuenta de nuestros propios prejuicios como nuestra época concreta, y también esa interpretación va a ser propia en cuanto a que cada uno tenemos vivencias muy distintas. Entonces, esa manera de interpretar cada teoría también es una manera concreta de practicarla. Ahora, me paso a la interpretación marxista cientificista como estructura económica de la dominación. Recuerden que Marx en El Capital analiza la teoría del valor, y de la teoría del valor sube a las relaciones de producción como relaciones de explotación y dominación. Utilizando la lógica hegeliana, entonces, digamos, la interpretación de la realidad social se reducía únicamente a la lucha de clases. Entonces, esa lucha de clases se materializaba en la época capitalista entre la burguesía y el proletariado. Entonces, Marx observa que hay una estructura económica que es la base de una superestructura. Igual esto es un análisis únicamente distintivo, o sea, no quiere decir que la superestructura y la estructura estén completamente separadas, pero se da cuenta que la superestructura es el reflejo ideológico del proceso, digamos, de producción. Y él observa que estas fases no van a ser superadas hasta que se llegue al comunismo. Entonces, digamos que esta visión, esta teoría que era súper revolucionaria y que llevaba a la praxis concreta, se vio reducida posteriormente por un cientificismo economicista. Es decir, ya cuando llegamos al marxismo ortodoxo, las leyes que Marx había dictado se tornaban leyes naturales. Entonces, la consecuencia lógica es que posterior al capitalismo íbamos a llegar al comunismo. Entonces, ahí la praxis concreta ya no tenía sentido, porque era una necesidad. Entonces, cito a Kautsky, Marx habría logrado superar la diferencia entre ciencias naturales y sociales, mostrando justamente que los dos ámbitos estudiados por ellas están regidos por las mismas leyes del desarrollo. Entonces, digamos, todo estaba determinado ya, solamente hacía falta esperar a que la superación del capitalismo se diera por sí sola. En la Cuarta Internacional, el marxismo ortodoxo interpretaba así la realidad social. No fueron pocos los que criticaron esta postura, entre ellos Lukács, por ejemplo. Le interesaba que se rescatara esa praxis revolucionaria, porque el analizar ese economicismo hacía que solo se tuviera que quedarse con los brazos cruzados. Y después de Lukács viene lo que es la Escuela de Frankfurt y su interpretación marxista psicoanalítica de la dominación, como así lo nombro. Y pues tras la muerte de Lenin, Marcuse, Fromm, Horkheimer y Adorno son los que critican esa, digamos, praxis olvidada. Principalmente Marcuse, que por eso en sus primeros años le interesó mucho el planteamiento de Heidegger en Ser y Tiempo, porque él quería rescatar esa facticidad, digamos, quería regresar a una filosofía concreta. Entonces, la Escuela de Frankfurt integra a su análisis social el psicoanálisis precisamente. Entonces, digamos, retornar a una crítica radical de las relaciones abstractas impuestas por la dominación requería precisamente ya no solo observar las estructuras económicas ni la dominación externa, sino también la dominación en el sentido interno de la psique humana. Entonces, para llegar a desentrañar esas relaciones de producción, estudiaron la ideología, las artes y las ciencias como productos de esas mismas relaciones de producción. Entonces, la psicología individual era necesaria para comprender mejor esas relaciones sociales. En primer lugar, Horkheimer objetó el énfasis de Freud en este fundamento biológico. Él se dio cuenta que los procesos psíquicos que estudiaba Freud los estaba biologizando, los estaba naturalizando. Pero sí había un punto de verdad, que era la energía psíquica.
Entonces, a Horkheimer le interesaba mucho observar estos resortes inconscientes de la acción de los sujetos y reconocer el valor del enfoque freudiano para explorar las motivaciones y procesos no conscientes que influían en el comportamiento humano, además de las estructuras sociales. Entonces, él abogó por un enfoque más dialéctico y socialmente contextualizado. En ese sentido, la dialéctica se da entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas de las que denominaban como la sociedad administrada. Prontamente vendría también Adorno y Marcuse, ambos también integrando el psicoanálisis en sus análisis sociales, y recordemos que Adorno siempre tuvo este énfasis en regresar a la filosofía. Entonces Marcuse, por otro lado, sí quería regresar a la filosofía, pero él no hacía una distinción tan tajante entre filosofía y sociología o filosofía social. Entonces, ¿qué les interesaba? Pues discutir la determinación material de la conciencia. Eso había caído en un culto burocrático estalinista que se identificaba directamente con el Estado, o sea, había una relación identitaria. Entonces, ellos dos se centraron más precisamente en los manuscritos económico-filosóficos del joven Marx, en donde postulaban su postura ético-filosófica. Por su parte, Adorno advirtió que la represión de los impulsos sexuales obedecía a las necesidades de reproducción social del capitalismo, al concentrar el placer únicamente de lo genital. Entonces, la industria cultural simplemente vendía el sexo como una mercancía más, y eso llegaba a una especie de full morality, ¿no? Y esa ideología sexual promovida por la industria cultural contribuye a esa creciente alienación y empobrecimiento intelectual de las masas en el sistema capitalista. Por su parte, Marcuse entra en escena cuando le resultó necesario quitar el carácter ahistórico de la obra freudiana, al igual que Horkheimer, pues criticó esa parte biologicista, ¿no? En el sentido histórico. Entonces, al quitar eso, se da cuenta que existe en la época capitalista avanzada, además de una represión básica que es necesaria para la civilización, y que ya lo expuso el compañero, una represión excedente misma que es la base de la dominación y la explotación de una clase por otra. Entonces, ello producía un principio de realidad particular de dominación que ayuda a la reproducción del capitalismo y se desprende directamente de las instituciones. Por lo tanto, el placer pasa de ser un tema tabú a ser reprimido moralmente. Entonces, la infelicidad que provocaba esta represión sexual y que estaba directamente apuntada a lo genital, como decía Adorno, hacía que las personas o las masas en este sentido consumieran más. Entonces, esa represión generaba un consumo de mercancías masificado. Entonces, el placer derivado de esta forma sexual no resulta en una auténtica emancipación, sino en una rendición y conformidad con la explotación inhumana y la dominación. Aquel fenómeno responde al nombre de sublimación represiva, la cual disminuye la energía y aumenta la pulsión de muerte. En resumidas cuentas, existe una supeditación entre el eros, más bien del eros al tánatos. Ahora bien, como vimos, eran dos, digamos, perspectivas teóricas que tenían en sí riquezas íntegramente universales y concretas, pero que de alguna manera fueron paralizantes para quienes las llevaron a cabo. Esa manera de interpretar la realidad también fue una comprensión de su propia acción. Entonces, ahora sí voy a la hermenéutica como medidora de las interpretaciones totalizantes. ¿Qué tienen en común ambas teorías? Pues la dominación de los unos sobre los otros. Y el psicoanálisis, dice Riquet, no puede hallar otra cosa sino que aquello que busca. Y en efecto, la manera de interpretar la existencia humana a partir de la dominación no encontrará otra cosa que la dominación misma. Entonces, no logra captar otra cosa sino que la dominación como totalitaria en sus múltiples formas. Para Riquet, la hermenéutica debe ocuparse de la más importante tarea, llevar a cabo un verdadero arbitraje entre las pretensiones totalitarias de cada una de las interpretaciones, agregaría yo, de la existencia.
También Gadamer ve que la existencia se comprende y se interpreta. Entonces, la interpretación y la comprensión del ser es la interpretación y la comprensión de la existencia. Lo que yo les decía, si nosotros buscamos una praxis concreta desde nuestras circunstancias, nos daremos cuenta que necesitamos de teorías muy específicas que de todos modos tendremos que pasar por el tamiz de la hermenéutica. Entonces, aquí se configura el tiempo del advenir sido. El advenir posibilita lo que fue y lo que ha sido también posibilita lo que vendrá. Entonces, resumo, utilizando la jerga crítica, de la manera en cómo interpretamos la realidad es como comprendemos nuestra existencia, pero también como dirigimos nuestra propia praxis concreta. Ya decía Fink, el individuo habitualmente no ve en absoluto la existencia como originariamente es la vivencia, él ve con los ojos de las instituciones. Entonces, ya lo decía Hegel también, las instituciones son, digamos, instrumentos de poder que guían la vida misma. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a mediar nuestra propia praxis si no nos damos cuenta que ya estamos mediados precisamente por esas instituciones? Y eso es también lo que me importa. Entonces, digamos, Gramsci, por ejemplo, que es una teoría marxista muy interesante, se da cuenta que no solo existe dominación, sino también consenso por parte de los subalternos en su teoría de la hegemonía. Entonces, de alguna manera, el ver al subalterno como sujeto y no como objeto nada más, hacía ver la vida de otra forma. En ese sentido, Riquelme diría que la hermenéutica nos acerca al texto y no es otra cosa que la condensación de aquellas fuerzas incontrolables e involuntarias. Por ejemplo, Deleuze y Guattari se dan cuenta que el marxismo conserva un triángulo edípico en donde siempre se quiere derrocar al padre, o sea, ser falocívico. En ese sentido, no deja de ser falocéntrico, y aquí está la próxima ponencia, ¿no? Luego, digamos, no daba por sentado Freud también que el deseo era una carencia, y realmente Deleuze y Guattari se dan cuenta que el deseo es una maquinación humana, que es un punto de fuga también de la dominación. Entonces vemos cómo la interpretación conlleva también a una forma de salir de la propia dominación. Entonces, ya para ir finalizando, leería: en el plano semántico existen múltiples sentidos y en consecuencia múltiples interpretaciones de las fuerzas vivas que producen los textos. Lo que para Freud es una carencia, el deseo para Deleuze y Guattari es un punto de fuga de la dominación. La más refinada interpretación de la realidad concreta y situada conlleva indefectiblemente a una acción más oportuna, es decir, a una praxis propia que reaccione frente a las circunstancias particulares de cada uno y que no sea en este sentido paralizante. Ya, digamos, termino con una cita de Paul Ricoeur. Dice: las hermenéuticas más opuestas, cada una en su manera, apuntan hacia las raíces ontológicas de la comprensión, manifiestan la dependencia del sí mismo por la existencia. Es de esta manera como propongo entender la hermenéutica, como la herramienta mediadora de teorías interpretativas que explican la complejidad semántica de la existencia concreta. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la última presentación de esta cuarta mesa, y que corre a cargo de Andrea González Medina. Ella por eso se titula El miedo a la libertad, falocracia digital y extrema derecha. Y antes de ceder la palabra a Andrea, veo una pequeña semblanza curricular para que no la conozcamos, ¿no? Bueno, entonces Andrea González es licenciada en Sociología y maestra en Filosofía por la UAM. Es estudiante del doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego de la UAM. Es docente de Ciencias Humanas y Sociales e Idiomas en el área de CEU de la Facultad de Lenguas, igual de la UAM. Además, ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha colaborado con distintos sitios electrónicos. Sus principales líneas de investigación son género y trabajo. Bueno, entonces, sin más que agregar, les doy la palabra a Andrea. Bueno, traía ahí una presentación que creo que no se ve, es un poco importante, pero bueno, voy a empezar. Bueno, el trabajo que voy a presentar, como ya mencionamos, se titula El miedo a la libertad, falocracia digital y extrema derecha. Y bueno, yo voy a centrar
con una cuestión bastante puntual, para hacer como algo muchísimo más concreto, porque siento que es muy importante ligar la teoría pues hacia los acontecimientos que están pasando en la actualidad. En ese sentido, pues el objetivo reside en analizar la difusión de discursos falocráticos en el contexto de ascenso de la extrema derecha a través de la red social Facebook, revelando que las comunidades digitales que enarbolan el discurso del hombre de alto valor y conservador se conforman a partir de la búsqueda de seguridad y pertenencia de estructuras autoritarias y la identificación por unilateral. Y en este sentido, yo retomo tres esquemas teóricos principalmente, que es el de Eric Fromm, el de Eva y Luz, y por supuesto varios trabajos que vienen desde el feminismo. Bueno, quisiera empezar haciendo mención hacia Eva y Luz, porque recientemente sacó un texto titulado La vida emocional del populismo. Este texto para mí es muy importante porque él y Luz retoma a Adorno con una conferencia que se llama Rasgos del nuevo radicalismo de derecha. Y aquí Luz hace algunas observaciones que a mí me parecen muy pertinentes para pensar a la derecha actualmente. La primera de ellas es que señala que aunque el fascismo había colapsado, las condiciones para los movimientos fascistas seguían activas dentro de la sociedad. Y en esta medida, el análisis del fascismo por el que ella apuesta, señala que este no necesita ser únicamente un régimen, sino que puede ser una tendencia, puede ser un conjunto de orientaciones y ideas pragmáticas que funcionan dentro del marco de la democracia, ¿no? Y esto entra como controversia con varios discursos y estudios, ¿no? También académicos, donde se analizan las derechas y insisten propiamente en esta idea de que no vamos a caer en un régimen totalitario como lo fue durante el siglo pasado. Bueno, la primera diapositiva, que no la vemos, es una diapositiva donde mostraba cómo pensar la derecha en América Latina. Y bueno, nuestro proceso de 2015 ha sido una etapa bastante importante porque pues arriba Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, y con ello pues se da como un punto de quiebre con toda esta marea rosa que era de los movimientos progresistas de izquierda. Desde ese punto de vista es necesario retomar a Kant para tener una comprensión global de la derecha, una comprensión de carácter integral. Y él menciona que necesitamos aludir a cuatro fuentes o cuatro redes de poder para poder interpretarla, que sería el poder ideológico, el poder económico, el poder militar y el poder político. Y otra de las cuestiones que pone sobre relieve es pensar que estos se encuentran entrelazados con factores transnacionales, ¿no? Que es uno de los aspectos que incluso Forti menciona que no han sido completamente explorados dentro de los estudios de la derecha. En esta medida se puede tener una imagen muchísimo más amplia en términos culturales, en términos intelectuales, psicológicos, de cómo persiste y cómo se reproducen estas ideologías de derecha. Como ya se ha mencionado, esta es una tendencia que se da a nivel mundial, lo hemos visto en el caso europeo y en el caso de América Latina. El año pasado, Cristóbal Rovira Carranza realiza un estudio donde menciona tres factores esenciales para comprender cómo la derecha se está constituyendo como un proyecto político en ascenso a lo largo y a lo ancho de la región. Y en esta medida, los tres factores que menciona son el castigo a los votantes, a los incumbentes, quienes en su mayoría hasta no mucho tiempo atrás eran de derecha, y se pone mucho énfasis en el tema de la credibilidad de la izquierda y cómo esta se ha ido desgastando poco a poco. En segundo lugar, es el agotamiento y crisis de los proyectos de derecha convencional, y se habla bastante sobre cómo pues no poseen ofertas programáticas que sean capaces de captar al electorado. A mí me parece muy interesante esta distinción que hay entre los propios partidos de derecha y las derechas, porque hay como una confrontación bastante fuerte sobre la derecha que ellos consideran como cobarde, incluso la llevan a mencionar así, y pues esto obviamente no es un vacío de representación, ¿no? Y finalmente pues es el ambiente de crecimiento de las derechas a nivel mundial, a nivel internacional, y que obviamente esto se
se encuentran guiados hacia las redes transnacionales que ellos pueden ir creando. Ahora bien, desde el punto de vista de Adorno, para comprender un poco la cuestión, es necesario hacer alusión a todos los procesos económicos de acumulación y de concentración del capital, que si bien, como ya señaló Jorge, hay varios cambios que tenemos nosotros que integrar en la comprensión de nuestra lectura de cómo opera el capital actualmente, sigue siendo un factor bastante importante y ahora vamos a ver por qué. Otra de las cuestiones tiene que ver con las formas de pensamiento que son completamente distorsionadas y que nos llevan a pensar cómo nosotros estamos atribuyendo culpas acerca de las situaciones sociales que ocurren. Estas ideas obviamente van a ser entrelazadas con el que es mi principal marco teórico dentro del trabajo, que es el miedo a la libertad de Fromm. Bueno, este texto comienza con dos prefacios, uno de ellos es el de Gino Germani y otro es el de Fromm. En el prefacio de Germani se habla acerca de la relación que existe entre psicoanálisis, marxismo y obviamente desde la perspectiva sociológica. Y por su parte, Fromm pone sobre relieve dos aspectos que para mí son fundamentales. Primero, el proyecto del miedo a la libertad es como parte de un estudio más amplio sobre la estructura de carácter del hombre moderno. Ese es como el primer punto, ¿no? La idea de que este texto nos tiene que ayudar a pensar la estructura del carácter del hombre moderno. Y la segunda es la tesis, que voy a hacer la lectura de la cita, es que el hombre moderno, liberado de los lazos de la sociedad individualista, no ha ganado libertad en el sentido positivo de realización de su ser individual. Y obviamente pues esta es una tesis que se encuentra desarrollada a lo largo de 8 capítulos. Para mí el capítulo que va a ser central es el de la psicología del nazismo. En la psicología del nazismo, en la psicología del nazismo, pues Erich Fromm hace dos críticas centrales. La primera de ellas va dirigida hacia la lectura únicamente psicológica de lo que constituyó el nazismo y por otra parte la lectura exclusivamente económica, ¿no? Lo que Fromm trata de llegar es a una síntesis teórica donde él mismo sostiene que el nazismo constituye un problema psicológico, pero los factores psicológicos mismos deben ser comprendidos como moldeados por causas socioeconómicas. El fascismo es un problema económico y político, pero su aceptación por parte de todo un pueblo ha de ser entendido como una base psicológica, ¿no? Y entonces aquí me parece que existe un gran esfuerzo por conciliar tanto el ámbito de los elementos estructurales, económicos, políticos y por otra parte también dentro de la estructura y del carácter. Puedes pasar a la siguiente, ¿no? Y en esa medida pues llega hacia estas dos cuestiones, que es el análisis de la estructura del carácter y la otra es las características de la ideología, ¿no? ¿Cómo se vincula con la ideología? Ese es el siguiente punto. Y bueno, para pensar un poco esta parte del carácter es necesario pensar hacia qué clase se dirigía, ¿no? El carácter social era concebido desde la clase, la baja clase media, y tenía dos características esenciales, que era el anhelo de sumisión y el apetito de poder. Y estos van a ser claves dentro del análisis que yo voy a desarrollar. Por otra parte, en la siguiente diapositiva, podemos cambiarle, por favor. Nosotros vemos la necesidad de pensar un poco el contexto, ¿no? Para mí es muy importante pensar en la coyuntura. Fromm habla sobre la antesala del nazismo. Él señala como factores importantes el periodo de posguerra, el Tratado de Versalles y la amargura de la clase media. Pero ¿cómo se constituye esta amargura de la clase media? O sea, no es algo gratuito, sino que viene ligado a estos aspectos económicos, que es la decadencia económica, la inflación y por supuesto el debilitamiento de la economía, ¿no? Que son aspectos profundamente críticos. Ahora, a mí me gustaría contrastar, no en un sentido reduccionista, pero sí en un sentido de pensar que existen ciertas similitudes respecto a lo que nosotros estamos viviendo en la época contemporánea, que es el tema igual de las crisis económicas. Venimos de la crisis financiera de 2008, la crisis financiera se agudiza en el contexto de pandemia, que no fue nada más una crisis sanitaria, sino una crisis económica, en crisis del costo de la vida, y por supuesto otros dos factores que son característicos dentro de la época contemporánea, que nos ayudan a definir la construcción del mundo en las crisis actuales, que es la inmigración y por otra parte también
contexto de la guerra contemporánea, ¿no? Obviamente, esta parte económica, o sea, lo que llama como esta frustración Freud, que se da por el resentimiento de una inferioridad nacional, así lo cataloga, es la base humana sobre la cual se va a desarrollar, evidentemente, el nazismo. Y bueno, gracias a eso podemos pasar a la siguiente. Permite pensar en la estructura del carácter, ¿no? Para analizar la figura de Hitler, él retoma una figura esencialmente que es el sadismo. Entonces, él habla de que se retoma esta figura, pero de que existe una racionalización del apetito del poder. Y en esta medida, la estructura del carácter se caracteriza por dos aspectos esenciales, que es el anhelo de poder y la sumisión a un poder omnipotente. Y eso nos da como rasgos del carácter estos 6 que menciona, que es el amor al fuerte, el odio al débil, la mezquindad, la hostilidad, la avaricia y el ascetismo. Estos rasgos de la estructura del carácter deben ligarse también hacia el aspecto de la ideología. Muchas veces se ha tratado de criticar la categoría de ideología pensando que es completamente reduccionista, pero con un adecuado enfoque teórico hacia estos aspectos psicológicos y subjetivos, me parece que es una categoría que tiene un potencial bastante importante y que de hecho es Hegel también la que menciona la necesidad de pensar a las ideologías. ¿Por qué? Porque las ideologías pueden estar viciadas principalmente porque se encuentran fuera de los marcos de la democracia y también porque cuando se sigue una ideología pues hay ciertas distorsiones dentro del pensamiento y obviamente pues hay cierta ceguera a reconocer cuáles son los efectos de ello, ¿no? Bueno, dentro de la parte ideológica podemos pasarle a la siguiente. Es necesario pensar un poco en el tema de la construcción del enemigo. Ahí coloqué la siguiente cita, dice: los enemigos discursivos son a menudo significantes vacíos, constructos sociales, conceptos deliberadamente ambiguos que aparecen en forma de punto de fuga. Los enemigos simbólicos son parte destacada del retrato político e informan de los sectores sociales a los que cada parte debe interpelar. Igualmente no podemos olvidar que la capacidad de asentamiento de las morfologías antagónicas dependerá de la propia conciencia colectiva de la comunidad política. Y obviamente la construcción de la autoridad es fundamental para estructurar los sistemas ideológicos. Los enemigos tienen significados discursivos y son aparatos simbólicos que de manera bastante interesante nos sirven para justificar los males, ¿no? O sea, el enemigo es quien va a tener la culpa de todo lo que pasa. ¿Y esto qué sucede en términos lógicos? Hay una simplificación del entendimiento, por un lado, y por otra parte, la construcción del enemigo funciona como una causa explicativa total, ¿no? Que contribuye a definirlo de manera negativa y que en este proceso de abstracción de estos antagónicos, pues no hay una profundización acerca de las problemáticas. Históricamente, las ideologías de derecha han construido diferentes enemigos, los judíos, las personas que tenían algún tipo de capacidad diferente, los inmigrantes, los comunistas. De hecho, hoy en día el marxismo sigue estando dentro del debate, pero a mí uno de los elementos que me interesa discutir es el anticomunismo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué es esto? Es necesario matizar cuál es el posicionamiento, ¿no? Hay algunas investigaciones que dicen, bueno, hay que irnos muy con cuidado porque sí hay ciertos partidos de derecha que no están completamente en desacuerdo o que atacan al feminismo, pero ha sido una característica particular dentro de las ideologías de derecha. De hecho, se puede hablar, ¿no?, de que la política sexual fascista se encontraba impregnada del antifeminismo. Para mí hay 3 textos que han sido bastante iluminadores para comprender cómo se desarrolla esta cuestión. El primero es de Victoria Grazia, que se llama Patriarcado fascista, las italianas bajo el gobierno de Mussolini. El segundo es de Cristina Bock, Políticas sexuales nacionalsocialistas e historia de las mujeres. Y el tercero es de Daniel Pussy Genevois, que es de las mujeres de España, de la República Antifascista. Y en todos estos textos existe un análisis sobre el tema o el papel de la mujer dentro de estos regímenes. Para mí, uno de los que me parece más interesante es el de Grazia, porque en este trabajo
ella desarrolla algo que se llama patriarcado fascista, ¿no? Acá encontramos una cita de cómo lo define. El patriarcado fascista tenía como axioma la diferencia de naturaleza entre hombres y mujeres, luego traducía políticamente esas diferencias en beneficio de los varones y las convertía en un nuevo sistema especialmente represivo y general con el fin de definir la ciudadanía femenina y gobernar la sexualidad, el trabajo asalariado y la participación social de las mujeres. Y bueno, ella señala que la dictadura de Mussolini constituyó un episodio especial y distintivo dentro del régimen patriarcal. Y este antifeminismo se encontraba ligado al antiliberalismo, al racismo y al militarismo. Para mí es muy importante esta cuestión porque nos invita a pensar en un nuevo sistema de explotación. Un sistema de explotación que sí retomaba cosas, obviamente, del patriarcado liberal, ¿no? O de lo que Rosita Scholz llama como patriarcado productor de mercancías, pero obviamente que se marcaba dentro de metas mucho más complejas que tenían que ver con la construcción del Estado, ¿no? Entonces, estos análisis respecto a las mujeres invitan a pensar mucho sobre la cooptación, la subjetivación y el disciplinamiento que se daba hacia ellas para capitalizar el proyecto fascista. Algunas de las características que se analizan dentro de este patriarcado, de acuerdo con De Gracia, es la autoridad de los hombres como cabezas de familia, o sea, es un discurso que se va a seguir manteniendo. Obviamente el tema de la reproducción, porque aparte estábamos hablando de que estos regímenes pues hablaban de una racialización, ¿no? Entonces la reproducción era un aspecto central que se gestionaba mediante la prohibición del aborto, la venta de anticonceptivos y por supuesto la educación sexual. También hay una criminalización de las mujeres que ejercen sus derechos sexuales. Por ejemplo, hay una condena de las mujeres adúlteras y de las mujeres incestuosas. Y también, pues obviamente, una reproducción de esta idea de que la mujer tiene que ser entendida como una administradora eficaz del hogar. Esta idea del patriarcado fascista, pues, viene a ser, para mí es importante que sea repensada en términos justamente del fascismo en el contexto contemporáneo. Es otra vez en el texto de Espectros del Fascismo y en él se analiza el resurgimiento de movimientos y discursos políticos que evocan a este tipo de ideologías autoritarias y xenófobas, ¿no? Y en esta medida, pues, la invitación es pensar un poco hasta qué punto se puede seguir utilizando esta categoría en el contexto actual. Ahora, la ideología que promueve la llamada extrema derecha, ultraderecha, neofascismo, derechas 2.0, que son algunas de las categorías que han estado llamando, utilizando dentro del ámbito académico, tienen que pensarse también dentro del contexto de uso de Internet. Y para mí es muy importante, podemos pasar a la siguiente, también pensar en el contexto de Internet porque, en primer lugar, es una máquina de subjetivación y, en segundo lugar, porque es un espacio que se encuentra determinado por las luchas políticas. En este sentido, una manera de pensar cómo se ha configurado este lenguaje de la extrema derecha dentro de redes sociales, denominado como kamikaze digital, y pues explica, es un término que nos permite explicar cómo hay ciertos discursos de carácter misógino que puedan reproducirse justamente a partir de este ascenso de esta renovación de ideologías de derecha. Las características principales con las que interactúan este tipo de sujetos obviamente se basan en humillar, asustar, presionar, acomplejar. De hecho, pues la violencia digital de la extrema derecha ha sido interpretada como un símbolo de la masculinidad. Ahora, pensar un poco cómo se construyen discursivamente estas cosas, y acá voy a generar un poco de polémica, vamos a hacer de la siguiente. Es sobre estas comunidades, ¿no?, que construyen el discurso del hombre de alto valor y la mujer de alto valor. Bueno, todos creo que muchos conocemos a este sujeto. Para mí hay dos conceptos centrales dentro del uso del lenguaje de Internet que van a poderse ligar con la lectura del blog. El primero es el de la comunidad digital, que se entiende obviamente como una agrupación de individuos unidos por un mismo interés y que obviamente tienen una misma posición o tienen una misma
misma situación en la forma en cómo se está experimentando la vida cotidiana. Y por otra parte, me parece importante poner sobre relieve la idea de los influencers, que dentro de estos estudios sobre medios, pues apelan a un individuo que tiene credibilidad, capacidad perceptiva y, por supuesto, uno de los aspectos más importantes es la capacidad de incidir a sus seguidores a través de las redes sociales. Hay varias tipologías en el influencer y una de las que más me llama la atención es el que influye dentro de las redes sociales para comunicar distintos mensajes a su comunidad de seguidores. Y bueno, ¿cómo se puede ligar esto con el análisis de Fromm? Bueno, ahí dejé más o menos cuántos seguidores tiene TikTok, 5.4 millones, que no es nada menor. Esto puede ser pensado desde este punto de vista en términos de la estructura psicológica con la idea de comunidad, que ha sido central para analizar el tema de la derecha, permite reflexionar sobre el vínculo que hay entre el inconsciente colectivo y, por supuesto, las manifestaciones de la autoridad carismática, ¿no? O sea, ahí tenemos dos elementos. Y a esto podemos añadirle un tercer elemento, que es el individuo. O sea, ¿cómo se está logrando tener esta comunidad de seguidores? Pues obviamente, de acuerdo con Fromm, se está hablando de individuos que tienen que ser una fácil presa del miedo de sentirse aislados. Entonces, cuando estos individuos encuentran esta visión de la comunidad, lo que van a hacer es, dice Fromm, sucumbirse en eso que se llama masa, ¿no? Realmente eso es algo que está operando. Ahora, para hacer el análisis, hago un análisis discursivo y retomo tres lecturas esenciales, que es la estructura del carácter, el análisis respecto a ciertos elementos del patriarcado fascista y, en tercer lugar, el tema de las emociones. Bueno, podemos pasarle a la siguiente. Estos son algo que se llama mandamientos, me llama muchísimo la atención porque es una analogía bastante chistosa hacia el tema de la religión. Bueno, de hecho hasta los bautizó, ¿no? Pero lo hizo un seguidor, ¿no? Y él lo reprodujo en un live de TikTok, o sea, y él dijo, sí, muchas gracias, y entonces ya lo volvieron. Ahora, ¿qué me interesa destacar? No sus mandamientos, sino ver qué de común tiene con la estructura del carácter según Fromm. Por ejemplo, no negarás al que macho, nunca negas, nunca, es el número 2, es el amor por el más fuerte, ¿no? Luego, por ejemplo, en el 3, en el 6, me parece que estamos hablando sobre el carácter ascético del carácter. En el caso del número 5, estamos hablando obviamente de la aversión. Podemos pasar a la siguiente. Y en el caso del 8 y del 10, estamos hablando de la avaricia, ¿no? O sea, estas estructuras, por lo menos 4 de las que menciona Fromm, aparecen en estos mandamientos que él reproduce, ¿no? Luego, respecto al análisis del patriarcado fascista, que no me voy a detener a leerlo todo porque aparte tiene muchas palabras horribles, podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahí saqué algunas citas de todo esto, son citas textuales respecto a lo que este sujeto dice y argumenta. Entonces, hay 4 cuestiones fundamentales. Obviamente, la reproducción del rol del ama de casa, o sea, estamos hablando además de una búsqueda de un disciplinamiento de una mujer dócil. Luego tenemos lo que yo llamé como división sexual del trabajo, lo coloqué ahí porque soy muy fan del feminismo marxista, pero que en términos del patriarcado fascista se entendía como el hombre cabeza de familia, ¿no? Ahí denigrando que la mujer salga a la fuerza de trabajo, de movilidad social, entre otras cuestiones. El siguiente podemos pasarlo, por favor. Tiene que ver con los modelos de procreación y cuidado, también fueron un elemento central, y donde el cuidado no se entiende únicamente desde la perspectiva de tener hijos y cuidarlos, sino que también se entiende desde la responsabilidad de la mujer de cuidar a uno, que esto es algo que obviamente se toma en el patriarcado liberal, ¿no? Y el tema de la maternidad, ¿no? Una condena constante hacia las mujeres que no son buenas madres, ¿no? Cabe destacar que los estudios que mencioné en el nazismo, la maternidad fue uno de los símbolos más importantes dentro del proyecto de construcción nacional dentro del nazismo, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión ahí. Ahora,
Eva Illouz nos da una explicación bastante interesante sobre estas cuestiones, que es algo que ella denomina movilidad descendente, ¿no? La movilidad descendente es algo que a ti te permite ser cooptado, o que permite más bien la cooptación, de estos individuos hacia este tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque hay un miedo a perder el privilegio, o hay un miedo a no mantenerlo. Y este miedo obviamente está pronunciado por dos cosas. Ya hemos dicho de manera abstracta que son las crisis culturales, las crisis económicas, las crisis políticas. Ahora, traduciéndolo en términos materiales, ¿qué significa eso? Yo tengo dos explicaciones. La primera de ellas son todos los cambios culturales y políticos que vienen con el feminismo, ¿no? Por eso este sujeto es completamente antifeminista, porque pone en jaque todos estos roles. Esa es una explicación. Y la otra, que pone en jaque el privilegio, tiene que ver propiamente con la crisis económica. Después de décadas, aproximadamente unas 5 décadas de implantación de proyectos de carácter neoliberal, que se han traducido en la supuesta, voy a ponerlo entre comillas, menor intervención del Estado, en recortes, en precarización de la fuerza de trabajo, lo que sucede es que estos sujetos evidentemente no pueden cumplir el rol de proveedores y de hombres de alto valor que enarbolan, y pues obviamente esa cuestión de inseguridad es lo que les lleva a seguir a este líder carismático. Ahora ya un poco para ir cerrando con el análisis respecto a los sentimientos, podemos pasar al siguiente. Bueno, Eva Illouz menciona que jugar con los sentimientos es una base esencial dentro del populismo. Ella la lista en otra dirección porque aparte está hablando de Israel, pero ella menciona estos, que es el resentimiento, el miedo, el asco y el amor. Y obviamente el miedo y el asco son fundamentales para la construcción del enemigo, pero ahora vamos a ver los demás. En primer lugar, me llama mucho la atención este tipo de discursos, ¿no? El resentimiento, supuestamente porque las mujeres eligen a hombres de bajo valor en lugar de hombres de alto valor, y pues se maneja un discurso completamente revictimizante respecto a las relaciones de violencia, porque todo está recayendo respecto a la mujer, ¿no? Pero bueno, en su lógica están eligiendo a un hombre de bajo valor. Otro mecanismo del resentimiento es ese reduccionismo que tiene de decir que todas las mujeres sostenemos que todos los hombres son iguales, cuando la socialización obviamente de la masculinidad es un problema estructural, se tiene que pensar como un problema estructural. La siguiente, por favor. El miedo. A mí me llama muchísimo la atención el tema del miedo, porque este sujeto juega con el miedo a la muerte, ¿no? Él dice que si tú te vas a relacionar con una mala mujer, entonces esa mujer te puede llevar a 3 metros bajo tierra, ¿no? Y que este ha sido uno de los elementos más persistentes en los estudios desde la filosofía política. El siguiente tiene que ver con el miedo a la pérdida de las cosas. El miedo a la pérdida de las cosas, sobre todo hace alusión a hombres que tienen hijos y a los que les quitan cierta parte de su salario para pagar una pensión alimenticia. Y, por ejemplo, en esta parte habla del miedo sobre la ansiedad y el enojo, e igual, ¿no? Continúa reproduciendo el mismo discurso en lugar de reconocerlo como un problema estructural también del capitalismo. Respecto al asco, pues obviamente creo que es más que evidente que juega con el tema de la sexualidad. La promiscuidad, podemos pasar a la siguiente, el que una mujer se relacione con otro hombre, y la otra, no alcanzo a ver, y el número de parejas sexuales que ha tenido una mujer. Entonces, estos son los sentimientos con los que juegan para esta construcción del enemigo, pero el que a mí me parece más sorprendente es el tema del amor. Vamos a pasarle a la siguiente. Porque este sujeto, si bien se nutre de una ideología neoliberal de superación personal y amor propio y ama, cuídate, creo que ese no es el elemento más fuerte dentro de esta comunidad, sino el amor hacia la comunidad y el amor que desemboca en lo que Illouz llama el orgullo por ser un seguidor de él. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Para mí, la conclusión con esta imagen es pensar que sus seguidores responden a estas dos condiciones de Fromm. Una es el anhelo de poder que está siendo socavado por los cambios culturales, económicos, políticos, y por otro lado, esa ansia de sometimiento hacia un líder carismático. Y ya. Muchas gracias.
ponencia. Luego vamos a pasar a dar un espacio para preguntas por parte de ustedes, así que si tienen preguntas para los ponentes, es el momento. Jorge. Sí, pues tengo preguntas para todos. Primero que nada, agradecerles bastante su presentación. Creo que es algo que no es muy común en los coloquios o en las mesas redondas, es la sinergia entre los temas. A veces como que cada quien tiene una línea de investigación bastante separada, y percibí que pues esta mesa fue muy bien armada. Tal vez no voy a hacerle preguntas a los cuatro porque pues a lo mejor otras personas tienen preguntas. Quisiera preguntarle a Jorge. Me llamó mucho la atención esta propuesta de la fenomenología dialéctica y este rasgo, no sé si decirle perspectivista, con el que presentaste un diagrama al inicio, pero mi interés es sobre el aspecto del sujeto. No sé si, por ejemplo, cómo puede congeniar, por ejemplo, hablar de este sujeto con conciencia intencional fenomenológico y pues que no realiza una observación pasiva, sino una participación activa y el fenómeno de la intersubjetividad. Por ejemplo, hablar de una noción de interpelación altuseriana, que es precisamente el punto de articulación ideológica, o por ejemplo la noción lacaniana de sujeto como vacío, pues que se muestra frente a la falta de orden simbólico. O no entendí si, por ejemplo, estamos hablando más de un sujeto sometido a la vigilancia panóptica, o si esto congenia, o por ejemplo hablar de un sujeto que sabe mirado por otro sujeto como Lacan, o un sujeto que por ejemplo cambia su posición para mirar al objeto, que por ejemplo es el caso de Zizek. Entonces, bueno, esa sería mi pregunta, como ¿qué rol toma el sujeto o tomaría el sujeto en esta dialéctica fenomenológica o en esta fenomenología dialéctica? Gracias. Bueno, es que también viene tu pregunta. Otra pregunta. No, bueno, por ejemplo, yo quisiera preguntarle a Andrea, por ejemplo, me llamó mucho la atención esto de la focalización de los problemas hacia ciertos enemigos para la construcción de ideologías. No es el caso que muchas veces, por ejemplo, la construcción de las ideologías también se da por que queremos soluciones inmediatas, soluciones eficaces, y por ejemplo a veces este engaño que puede hacer el activismo, como el reciclar, el vestirse autóctono o el tomar pulque, que precisamente hacen que pareciera que buscan combater, por ejemplo, la subjetividad neoliberal, pero en realidad la subsumen y la reproducen estas ideologías. Y bueno, esto para preguntar si hay un por fuera de la ideología, si, bueno, igual pensando en Zizek, si no, la tragedia de la ideología es que en cuanto te quitas de una ideología, automáticamente ya estás en otra. Tal vez preguntarle a Adrián sobre, por ejemplo, si pensamos en Foucault y en la visión de la medicina como un dispositivo, como una forma de vigilancia y de control y de mecanismo de normalización y de subjetivación, si esto no es incompatible con una postura kantiana de autonomía y de darse una ley moral a sí mismo, porque pareciera que, bueno, yo entendería que Foucault apuesta un poco por esta disolución del sujeto y por ver el tema, por ejemplo, de la medicina en un aspecto más holístico y no en el del individuo. Bueno, esa duda me surge. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, igual gracias por tus comentarios, y
o sea, apenas estoy trabajando, ¿no? la perspectiva. Estoy segurísimo que voy a utilizar al sujeto en el sentido epistemológico o cognoscitivo como conciencia trascendental. Y si lo entendemos en términos husserlianos, la conciencia trascendental es lo que permite la experiencia y precisamente esa intencionalidad, ¿no? De ser conscientes de algo. Pero en lo práctico, fáctico, lo estoy checando porque no sé hasta qué punto hablar de un sujeto y hasta qué punto hablar de un Dasein. Porque si lo tomo desde Heidegger, por ejemplo, que me queda más cómodo con Marcuse, o sea, él habla no de un sujeto, sino de un Dasein en su ensayo sobre una fenomenología del materialismo dialéctico o histórico. El hablar del Dasein implica hablar de un no sustento, de un no hipokeimen, de un no subjectum, o sea, no hay suelo, pues. Lo único que existe es un qué, que es, digamos, la existencia misma en el tiempo, y un cómo, el cuidado. Entonces, el cuidado ya viene en esa intermediación entre lo impropio y lo propio, o sea, entre la facticidad y ese estar abierto a las posibilidades. Entonces, pues tendría que trabajarlo, ¿no? Porque, o sea, dependiendo de cómo se note el sujeto, va a ir encaminado a la tradición o alejarse de la tradición. Pero también tengo un problema porque en las cuestiones críticas es muy importante el sujeto revolucionario, por ejemplo, y que precisamente Federici hace muchas críticas al sujeto revolucionario, pero digamos es una abstracción de cómo se va a llevar a cabo este conglomerado de revolución entre intersubjetividades, podríamos decir. Entonces, pues, eso te podría responder. Gracias. Pero sigo yo, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, me parece que esta parte de la focalización de los enemigos no tiene que ver únicamente con la construcción del enemigo, sino que creo que la pregunta también va más dirigida hacia la construcción de otredad. Y el proyecto de la modernidad y el capitalismo que forma parte de este proyecto de la modernidad no podría existir si no es a partir de la alimentación de esas otredades. O sea, esas caras negadas son los que dan la afirmación hacia ese sistema. Realmente pienso que cómo podríamos subsumir eso. A mí me llamaba mucho la atención cuando Luisito hablaba sobre la dieta dietética, filosófica, así lo nombraste, ¿no? Y le hice el comentario a Jorge, ¿no? Sobre, digo, ¿qué podría decir Kant respecto a las dietas fitness, ¿no? Porque realmente piensas, o sea, la salud, por ejemplo, el mantenimiento del cuerpo, el estar sano, es algo que debería formar parte de nuestra vida y que en términos muy marxistas sería parte de esta reproducción de la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? El capitalismo y el neoliberalismo siempre subsumen todo este tipo de discursos. Me parece que hasta que no exista una revolución realmente de las subjetividades y que esta revolución de las subjetividades lleve a un cambio estructural, pues cualquier tipo de discurso y de práctica política va a terminar siendo subsumida por el capital. Porque al final de cuentas, por ejemplo, ¿qué sucede con, no sé, los ejemplos de las cooperativas, ¿no? Que son organizadas muchas veces por mujeres indígenas, etc.? Tienen que terminar negociando con empresas y comercializando y entrando dentro del circuito del capital. Entonces, creo que tendríamos que pensar eso. No es un problema propiamente de la subjetividad neoliberal, sino que es propiamente una subjetividad que se ha dado a lo largo de una modernidad colonial. Y terminar con eso implica pensar en otro proyecto civilizador. Eso es lo que yo creo. Nada. Otro proyecto. Sí, otro. Otro. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante, porque en efecto cuando pensamos en Foucault usualmente lo metemos en el saco de los
pensadores que estaban en contra de la medicina. Por ejemplo, Ivan Illich, un representante de la famosa antimedicina, que postula la famosa enfermedad iatrogénica. Sin embargo, Foucault realiza un texto llamado Crisis de la antimedicina, donde Foucault se cierne crítico de la antimedicina. Entonces, Foucault no es un denunciador de la medicina como gran enfermedad de la civilización. Recordemos que a Foucault le interesa el fenómeno de la medicina en tanto vehicula relaciones de poder de manera privilegiada por su relación con las instituciones del Estado. Entonces, el tema no es la medicina en sí como ciencia, sino de qué manera vehicula las relaciones de poder y se convierten en relaciones de dominación. Entonces, Foucault para nada es enemigo de la medicina en tanto ciencia. Critica, por ejemplo, al marxismo en tanto se denomina ciencia, justo porque parece ser que las disciplinas se escudan en el término ciencia por relaciones de poder, es decir, porque eso les otorga un privilegio entre las relaciones de poder entre otras disciplinas, ¿no es cierto? Pero por sí mismo, Foucault no es para nada un defensor de la antimedicina. Luego, por otro lado, es interesante porque a mí Foucault me parece muy kantiano, me parece tremendamente kantiano. De hecho, sobre eso fue mi tesis de maestría. Para mí Foucault es como Kant después de Nietzsche, ¿no? En Nietzsche existe la crítica del sujeto. ¿Y qué intenta Foucault? Foucault denuncia la muerte del sujeto, pero también Foucault, sobre todo entre el 83 y el 84, cuando fallece, lucha por una autoconstitución del yo, una ética de la autoconstitución del yo, en las tecnologías del yo sobre todo. Entonces, lo que menciona Foucault en esta última etapa de su obra es que el sujeto no se constituye independientemente de relaciones de poder. El sujeto está constituido por relaciones de poder. Y esas relaciones de poder son las que tienes que redirigir, tienes que emplear las propias técnicas de subjetivación para hacerte a ti mismo. Y eso a mí me parece muy kantiano, porque para Kant somos sujetos naturales, totalmente revestidos por las necesidades naturales, y aún así podemos ser libres. Pues es lo mismo en Foucault. A pesar de que somos sujetos constituidos por relaciones de poder, son relaciones mecánicas, aún así podemos constituirnos libres. Entonces, pues, la muerte del hombre que anunciaba Foucault en las palabras y las cosas nos decía el profesor Lugo, cuando Foucault lo escribió se reía, porque realmente su interés no es la muerte del sujeto, sino la reconstitución de eso. Es lo que podría decir. Gracias. Bueno, gracias a Jorge por preguntas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias. Bueno, quiero hacer dos preguntas. Primero, de la conferencia de Andrea, me pareció muy interesante la aplicación del pensamiento de Fromm a este tema tan claro actualmente, polémico, ¿no?, de las redes sociales, y identificando con categorías de Fromm este fenómeno. Creo que nos da claridad para tener realmente un punto de vista crítico y saber qué elegir. Sobre todo creo que este es un problema actual también, ¿no? Con todo eso que nos ofrece Internet, ¿qué tenemos que elegir? Cuando tú decías ahora que piensas en una revolución de la subjetividad, mi pregunta sería si ahí también tú verías alguna aportación del pensamiento de Fromm. Me queda muy claro cuando haces alusiones han ido a la libertad, pero si fuera posible también que el pensamiento de Fromm desempeñara una función positiva, ¿no?, en esta revolución de las conciencias, ¿qué parte podría ser del pensamiento de Fromm? ¿No? Esa sería como mi pregunta. Sobre todo porque también pienso, a lo mejor muy románticamente, que cuando Fromm intenta describir las utopías sociales, vuelve a nociones como la del amor, la de la confianza, la del altruismo, ¿no? Y entonces, si esos conceptos pueden operar en esta propuesta, o como tú lo estás viendo, o realmente habría que resignificarlos, ¿no? Tal vez. Esa es mi pregunta. Y la otra pregunta que tengo es para Luis. En términos así como que bien específicos, nuestra experiencia como pacientes ante el médico, ¿no? O sea, ahí me pregunto tú, igual ahora en esta respuesta que has dado, ¿cuál es el concepto de poder? ¿Cuál es el poder? Así en términos muy concretos, ¿cuál es el poder que tiene el médico hacia nosotros como pacientes? Porque yo distingo como dos momentos. El de la consulta, cuando por ignorancia de mi dolor acudo a él y espero que me explique por qué me siento así, y el de la intervención médica, ¿no? O sea, en el quirófano. O sea, ¿hasta qué punto se sostiene esta discusión del ejercicio de poder
cuando uno atraviesa por una operación médica? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, creo que esa es una pregunta muy clave respecto justamente al tema de la libertad. Creo que ante un gran abanico de alternativas que tienes dentro de Internet, se sigue reproduciendo eso que Fromm llamaba como una falsa libertad, ¿no? Que tal parecía que nosotros éramos más libres dentro de la sociedad capitalista, pero realmente nos encontrábamos más encarcelados, más presos. Creo que uno de los puntos en los que Fromm habla respecto al tema de la libertad sería como esta capacidad también de pensar, ¿no? Del ocio, de ¿cómo se llama? De la filosofía también. Y creo que en esos esquemas de pensamiento, incluso en el contexto en el que estoy hablando de Internet, pues podríamos propiciar como pues esta potencialidad, ¿no? Más allá de verlo desde una postura completamente negativa y que obviamente se está carcomiendo mucho el pensamiento, la capacidad reflexiva, analítica de las personas, por ejemplo en el contexto de las inteligencias artificiales, a las cuales se les da muy mal uso, ¿no? Pueden tener usos muy buenos, pero se les da muy mal uso de repente. Creo que sería eso, ¿no? La capacidad de potenciar nuestra capacidad de pensamiento y de filosofar y de disfrutar también del tiempo libre, porque dentro de la época actual, ¿no? Los análisis contemporáneos, no me gusta mucho Jules Han, pero creo que tiene algo de razón en su análisis de la sociedad contemporánea, ¿no? Esa idea de la autoexplotación, que considero que no es explotación, viene del modo de producción capitalista, pero en la medida en que sí nos estamos volviendo muchísimo más productivos y eficaces en el tiempo, ¿no? Hacer muchas tareas, no tener tiempo para descansar, estas fronteras que no existen, son bastante importantes y creo que podrían ser los espacios de fuga hacia la construcción de esa libertad también, ¿no? Porque como vamos a revolucionar nuestra subjetividad si no tenemos ese acto de pensar en nosotros. Una pregunta clave, de hecho me parece que bien podría ser la introducción para una próxima charla, empezar justamente a partir de esa pregunta: ¿cuál es el poder del médico sobre el enfermo? Yo sé que parezco muy fan de Kant, pero lo voy a justificar. Kant dice que las enfermedades se desarrollan silenciosamente dentro de los sujetos. ¿Quién puede determinarlo? No el sujeto, porque el sujeto no siente la enfermedad, sino más bien el médico. Entonces el médico puede acceder a una verdad sobre nosotros que para nosotros es silenciosa. Entonces en ese sentido el médico tiene acceso a esa verdad, pero no una verdad vinculada con cualquier cosa, porque por ejemplo tenemos secretos que no queremos que nadie sepa, inclusive inconscientes que no se nos hacen presentes en todo momento, y esas también son verdades nuestras. Pero es una verdad que hace peligrar nuestra vida. Y en ese sentido me voy a remitir un poco a Fromm, que en el texto "Y seréis como dioses" plantea la distinción entre la biofilia y la necrofilia. Biofilia y necrofilia en Fromm son dos formas de encarar la finitud. Quien ama la vida es inclusive capaz de dejarla ir. Quien ama la muerte se aferra a la vida independientemente de las experiencias que haya tenido en ella, por miedo a morir. Interesante la paradoja en el uso de los conceptos. Entonces a mí me parece que el médico tiene justamente el poder sobre el miedo a la muerte y la manera en cómo se manifiesta en una verdad silenciosa que siempre puede estar ahí, que es como tal la enfermedad. Esto yo lo he estado trabajando y pensando a través de otros conceptos, como por ejemplo, bueno, en esta dualidad de Fromm que a mí me encanta, biofilia y necrofilia, y también el concepto de nuda vida, de Agamben. El sujeto concebido unidimensionalmente como organismo en el sentido biológico, está totalmente aterrado y expuesto ante la idea de venir enfermo. Pero, por ejemplo, la concepción de las enfermedades, desde el punto de vista del cristianismo, todavía hasta el siglo XIX, eran más bien manifestaciones del poder divino de Dios. Estoy enfermo para que Dios manifieste su gloria en mí. Una idea totalmente diferente de la enfermedad, de la cual estamos ahora recibidos. Decía Agamben en este texto bien polémico sobre COVID, la pandemia con política. Dice, inclusive los cristianos dejaron de enterrar a sus muertos. Se pierde el sentido de ser cristiano. Entonces ahí, para mí es como la manifestación más clara de la idea del hombre unidimensional de Marx. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Bueno,
ya tenemos que el tiempo encima, damos por finalizada esta mesa, invitándolos a la siguiente que empieza ya en breve. Bueno, pues les agradecemos mucho a los ponentes y a ustedes por su participación.